Queridas amigas, queridos amigos, muy bienvenidas y bienvenidos a la quinta edición del encuentro Ficción y Derecho, FICDER, o sea, a FICDER 5. Hace 5 años, un lustro, para los romanos 5 años eran muy importantes, nos reunimos por primera vez en una especie de aventura, aprovechando la presencia de grupos de alumnas y alumnos del programa de cursos para el doctorado y la presencia de profesoras y profesores que venían de varios países para dar las clases. En aquella oportunidad, varios de quienes están ahora en la mesa honrándome con su presencia estaban aquí y por lo tanto hicieron parte de aquel acto inaugural que no sabíamos que iba a generar, porque uno nunca tiene idea de hasta dónde va a crecer el árbol que ha sembrado. Y tampoco nunca sabe cuándo se va a morir, cuándo se va a caer. Algún día todas las plantas fenecen, algún día todos estos emprendimientos llegan a su fin, pero lo interesante es disfrutarlos mientras duran. Hemos tenido aquí a lo largo de 5 años excelentes jornadas de aprendizaje mutuo. Este es un encuentro verdadero, o sea, preservamos el espíritu de los congresos científicos en serio. Hoy en día, en muchas partes se tiende a llamar congreso científico a una reunión en la que hablan unas personas que han sido invitadas para que den conferencias y los demás se quedan callados escuchando, y ese no es el sentido que tuvieron los congresos científicos, producto, dicho sea de paso, en gran medida del positivismo del siglo XIX. Uno de los productos buenos que dejó el positivismo científico del siglo XIX eran encuentros en los cuales gente viajaba. Por eso los congresos están muy vinculados con el dominio del viaje. La presencia de ferrocarriles por toda Europa, los barcos de vapor que hacen que trasladarse a través del océano tenga una delimitación temporal mucho más clara. Todos esos signos del positivismo científico que marcaron el siglo XIX y que hacían que se encontraran gente de Estados Unidos, gente de Sudamérica, gente de Europa, en algún lugar, normalmente europeo o norteamericano, durante las primeras épocas, para cada uno traer lo que había investigado, lo que estaba investigando. Claro que en esa época no había internet, no había email, no había teleconferencias, no había ciberespacio. Y hoy en día los congresos tienen que reinventarse, porque hoy en día sí hay todas esas cosas. Pero es extraordinario el elemento del contacto humano. Y este solamente se tiene en un congreso de asistencia personal. Muchos de los que estamos hoy aquí vamos a exponer. Otros son destacadísimos invitados que vienen a escuchar y a participar. Este no es un congreso de pasividad y nunca, espero que jamás sea un congreso masivo. Me habían ofrecido el aula magna y dije, de ninguna manera. Pero ¿cómo? ¿Usted no quiere hacer difusión y llenar el aula magna? No me interesa. Quiero el salón verde, porque es un salón pequeño donde nos reunimos entre amigos para debatir, para profundizar, para aportar. De manera que estoy muy contento de inaugurar la quinta edición de este evento, en el cual también, por supuesto, al terminar, ya he visto a varios de los ganadores,
entregaremos los premios del concurso que paralelamente al evento se realiza todos los años, el concurso internacional Ficción y Derecho, en el cual este año han participado, como en los años anteriores, personas de varios países y han ganado premios 3 países. Han ganado premios México, Brasil y Argentina. El año pasado había ganado premios Colombia también. Brasil siempre ha estado presente y México a veces, Colombia también, Argentina también ha estado presente, Chile ha ganado también alguna vez premio. Y espera, ¿cómo? Bruno, ahí está Bruno. Tiene un país, Brunei. Brunei sería el país de Bruno. La cuestión es entonces que esperamos que empiecen ya a afilar el lápiz para escribir sus trabajos para el próximo evento que queda convocado ahora mismo. De manera que, queridos profesores, queridas profesoras, gracias por haber estado apoyando este evento durante todos estos años, gracias por integrar el jurado del concurso, gracias por venir, por preparar sus exposiciones y además ya este año cumple su segundo año, la inauguramos el año pasado, en el evento del año pasado, nuestra revista FICDER, nuestra revista Ficción y Derecho, que está publicada por IJ y que tiene una enorme cantidad de visitas en su sitio de internet. Ya han salido 2 números, el semestral, que estamos cumpliendo estrictamente con los tiempos, ya han salido 2 números y está en preparación el tercero. Posiblemente varias personas que aquí estén y los ganadores, por supuesto, del concurso verán sus trabajos publicados en el próximo número o en el siguiente. Así que doy por abierto este encuentro, invito a los queridos profesores y profesoras que me acompañan a pasar a la primera fila. Les pido solamente que nos dirija antes unas palabras a la querida y siempre brillante vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, que es, junto con el Departamento de Posgrado y tradicionalmente el Departamento de Derecho Privat, el Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Girona, en Cataluña, quienes organizan este encuentro. Así que, querida doctora Andrea Laura Gastrón, te escuchamos y te recibimos con un aplauso. Muy bien. Quería simplemente acompañar las palabras de Ricardo dándoles la bienvenida a todos, todas, todos. También a Alexis, que está ahí filmando el evento y no sé si esto después supongo que se va a subir a alguna plataforma de internet. Se va a subir a todos lados. Perfecto. Va a subir. Sube. Así que... Con la ciencia ficción vamos a ir a volar por el... A mí me encanta este evento. La verdad es que me resulta sumamente grato. Además esta idea de, bueno, ya sabemos, ¿no? Todos los años, último sábado de julio, nos abrigamos, vemos un poco, uno recorre la ciudad, ¿no? Esta cosa, este paisaje extraño, casi de ficción, de los sábados a las 8 de la mañana, por lo menos para mí es de ciencia ficción, y luego nos metemos de lleno acá. Así que bueno, eso simplemente. Gracias. Muy bien, entonces ahora sí los invitamos a la primera fila y ¿usted qué dice? Sí, claro, ¿cómo se va a quedar? Si la foto siempre, todos los eventos siempre está usted en el medio. Así que me parece muy bien que acá esté. La primera conferencia inaugural, la única que va a durar más de 15 minutos y no 20, como originalmente recibimos un recurso extraordinario del doctor Fusito, porque nada más le habíamos dado 5 minutos más
él por lo menos tenía que tener el doble que nosotros y nos pareció muy correcto porque es un gran maestro, así que él va a tener más tiempo. El doctor Felipe Fusito es catedrático de Sociología del Derecho, es director del doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, es una figura preeminente de la sociología jurídica argentina y latinoamericana, es un muy querido profesor del programa de cursos para el doctorado. Pero además de todo eso, yo no conozco ninguna persona, y ojo que estoy en el tema del cine, así que conozco bastante gente de cine, y yo no conozco ninguna persona, capaz que Alexis, nuestro director de filmación y además hijo mío, que conocerá los profesores de su facultad de cine, conocerá otros, pero yo no conozco a nadie que sepa tanto de cine argentino como el doctor Felipe Fusito. Es impresionante. Yo creo que ha visto incluso las películas particulares de las personas que hacen para los cumpleaños y todo eso, porque se conoce cada milímetro del celuloide argentino. Y siempre le pedimos que nos abra los eventos trayéndonos un poco de toda esa sabiduría, que además él tiene un humor muy cáustico, muy característico de él. Es un hombre que hace reír, pero jamás lo he visto ni sonreír de más. De manera que es esas personas, hay un estilo, ¿no?, de cómico en el cine, en la televisión, que es el cómico que hace reír pero no se ríe, ¿no? A veces hacen reír mucho más que los que sí se ríen. Había varios que podríamos citar en la historia de la comicidad cinematográfica, pero no importa, el doctor Felipe Fusito lo supera. Vamos a escucharlo entonces al querido profesor Felipe Fusito en Ricos, entre comillas, y Pobres, entre comillas, en el imaginario social del cine argentino hasta 1963. Les pido que lo recibamos al maestro Fusito con un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. Todo lo que dijo, casi todo lo que dijo Ricardo no es cierto. Conocer todas las películas argentinas es un esfuerzo no solo extraordinario, sino hasta insalubre, porque hay una gran cantidad de películas argentinas que son casi imposibles de ver, por la mala calidad que tienen. En realidad, yo estoy muy contento de estar, comparto con Andrea la importancia que tienen estos eventos. Muchos años lo quisimos hacer hasta que Ricardo pudo concretarlos. Todos queríamos hacer cine y derecho, pero en la facultad uno quería pasar una película y pasaba una película y ahí quedaba todo. Nunca podíamos tener estos espacios tan importantes que algunos todavía ironizan, cómo en la facultad se habla de cine, cómo se habla de literatura en la facultad de Derecho. Me han dicho hace poco, vinculado a una tesis, el tesista habla de literatura, ¿cómo no habla de Derecho? Sí, es lo valioso que tiene la tesis. Mire, justo está citando una literatura que acá en la facultad de Derecho, pregunte usted, a 10 personas no saben ni de quién se trata, lo que es una ignorancia de los juristas, nada más que eso. Entonces, en general, cuando Ricardo me invita en los últimos años, se han dado cursos acá, en los cursos intensivos, sobre el cine internacional y derecho. Me pareció que siendo un público de muchos países no correspondía hablar del cine argentino. En esta charla, que resumió respecto de los tiempos, etcétera, que no es como él dijo de ninguna manera, pero bueno, tiene su historia también, me refiero un poco al cine argentino. El cine argentino para mí tiene una ventaja, y es no solo haber visto las películas, sino también conocer la cultura en la cual estas películas se han emitido. Es decir, no es que conozca el año 30 porque viví el año 30, también no soy, pero conozco la cultura en la cual este cine se fue dando. Es una cultura, la cultura de mi generación anterior, la mía propia, y además sé no mucho, pero algo de la historia nacional, que es un problema que tienen muchos de los que están trabajando en cine argentino. Me da la impresión de que hay muchas lecturas de películas históricas hechas con conceptos del siglo XXI, no tiene ningún sentido, donde se habla de, por ejemplo, modelos de género y
evaluación y valoración de la homosexualidad en una película de 1940, donde se discutían cosas muy distintas y donde la homosexualidad ni siquiera se mentaba, como no se mentaba el embarazo tampoco, como comentábamos con Andrea, que llamaba la atención, no se hablaba de mujeres embarazadas, se veía el producto, que era el bebé cuando ya era más o menos grande, no fuera que hubiera que darle de mamar, que también estaba mal visto. Entonces, era una mentalidad hipócrita en una parte, ocultista por la otra, y no se puede ver con los valores y con los conceptos del siglo XX. Sé que ahora vamos a verlos en su contexto. Bueno, sobre esta base, el año pasado les había hablado sobre el papel de la mujer en el cine nacional, en esta época. Tomo desde el comienzo del cine sonoro hasta un momento de corte, que es el año 63, que es el fin del gobierno de Frondizi, más o menos. Y en ese momento dije que fuera de la emotividad de la mujer, se la había considerado en general como una persona inteligente, emprendedora y limitada por condiciones sociales, pero siempre alguien importante, no una persona sometida y subordinada. Es decir, que nos costaba encontrar acá, aunque algunos equivocadamente la citan en el Telegram, a una Doris Day, sacando por supuesto la película de Hitchcock, El hombre que sabía demasiado, o una Marilyn Monroe en La Convención del Séptimo Año. Es decir, la rubia boba o la rubia de T for Two no la encontramos en el cine argentino, sino encontramos mujeres decisivas, decisorias, importantes, que tienen lugar, aunque sucumben al amor en algún momento con buen sentido y en otros momentos no con tan buen sentido. En el tema de hoy me encuentro con un problema distinto. El tema de los ricos y los pobres se cruza con el tema de la mujer. Incluso más, cuando uno habla de ricos y pobres ya tiene que entrar en una cuestión literaria, porque la cuestión de ricos y pobres está entroncada con la literatura nacional del siglo anterior. Ya desde la literatura de la época de las Rosas, José Mármol, por ejemplo, duro antitrocista, hablaba en contra de los federales, pero ponía algún personaje en Amalia de una señora unitaria que se reía demasiado de los federales y Mármol lo hacía notar. Sabemos que si hablamos de ricos y pobres o hablamos de inmigrantes o no, Alberto y Sarmiento, los autores más importantes de la primera mitad del siglo pasado, proponen el modelo del inmigrante, pero no del inmigrante que llegó. En general, contrario a la inmigración y a la tradición histórica nacional española y partidario sobre todo de un modelo anglosajón. Si tomamos el caso del indio, tenemos también una ambivalencia. Tenemos a Mansilla, que hace un trabajo respetuoso sobre los indios ranqueles. Más adelante tenemos a Estanislao Ceballos, que propone el exterminio o la expulsión de acuerdo al modelo que Roca va a llevar a cabo. Hernández es ambivalente. Martín Fierro nos propone un indio amigable en la primera parte, donde uno puede refugiarse, y después un indio brutal en la segunda parte, donde cabe escaparse. También depende de la posición de Hernández en la sociedad. Pero hay otros autores que valoraban lo popular, como por ejemplo Hilario Casuri, con Aniceto el Gallo, Juan Gualberto Godoy, anterior todavía, con el Corro, que es Godoy es un personaje interesante porque es mendocino, antirrosista, unitario, pero había sido federal. Y hace una crítica muy dura y muy certera a lo que significa la Federación de Rosas. También tenemos autores de la misma época que representan de alguna manera un corte respecto de la valorización implícita del extranjero, una valorización de lo popular a la cual hay que llegar, sea unitario o federal. Es decir, el gaucho trabaja para los dos, trabaja para unitario y trabaja para federal, es la mano de obra. Entonces, incluso los unitarios, como Godoy, quieren llegar al pueblo con su mismo lenguaje, aunque sea contra Rosas y contra el régimen que representaba. Ahora, cuando llegamos a la generación del 80, nos encontramos un fuerte desprecio por el inmigrante de cualquier origen. Es decir, la generación del 80 tiene una característica elitista muy marcada y se ve en cualquier autor. Cito algunos que son los más conocidos. Por ejemplo, Cambaceres, en Potpurri, se la toma con los gallegos, básicamente. El gallego es el sirviente de la época, es el español de Galicia inmigrante, que es regresa a Cavajo Servines, y Cambaceres nos da
espantosa imagen de su brutalidad, aunque curiosamente le sale mal porque en la obra parece mucho más inteligente su galeno teniente que él mismo, cosa que él no se ha dado cuenta, por supuesto no se dio cuenta. Antonio Argerich es cómico porque es un médico que se la toma con los italianos, es decir, Antonio Argerich no le deja opción a los pobres italianos que emigraban hacia 1880. Si eran pobres y ganaban plata, eran francamente repugnantes porque la plata la gastaban. Y si la ahorraban, eran miserables porque la ahorraban. Entonces realmente no se podía saber qué debían hacer. Comían ravioles, cosa que resultaba francamente repugnante, y lo dice porque es una comida inmunda que él no podía soportar. Los inmigrantes italianos son degenerados por naturaleza, de modo tal que el hijo de este pobre Rayoli, el italiano, aunque va a estudiar a la universidad, va a ser siempre un imbécil absoluto y va a fracasar porque está degenerado ideológicamente. Esto dice el doctor Antonio Argerich en Inocentes o Culpables. Parece que son culpables los italianos, yo tendería a esa conclusión. Mucho más grave que esto, en el ataque al extranjero, es José María Miró, el tristemente célebre autor de La Bolsa, con el seudónimo de Julián Martel. Hace una obra antisemita gravísima en 1891, cuando los judíos en la Argentina no pasaban de 1500, y si podemos sumar lo que había llegado en 1889, la primera migración organizada, no pasaban de 2500, era gente humilde, en general rusos, vivían en el 11, vivían en algunos barrios y sobre todo se habían establecido en la provincia de Buenos Aires para hacer tareas agrícolas. Para Martel esto es prácticamente, están dominando el mundo, es un modelo francés de los judíos que dominan el mundo, y esta pobre gente que trataba de sobrevivir son los financistas terroríficos que están dominando el mundo. Es decir, el pobre Martel, que murió muy joven, Miró murió muy joven, había tenido problemas en la bolsa, realmente era periodista de la Nación, y se la tomó con lo que él creía que era el dominio mundial. La obra, bueno, forma parte del ciclo de la bolsa, comienza a ser leída, pero es un ataque durísimo al extranjero. Ocantos el Quirito hace lo mismo. Ocantos era de la clase alta, fue embajador casi toda su vida. Ni que decir de José María Ramos Mejía. Las multitudes argentinas es pasar una escoba a cuál inmigrante y cuál pueblo puede haber existido en el Río de la Plata. No queda prácticamente nadie. La multitud de la revolución, posterior a la revolución, de la organización, y por supuesto al final caen los italianos, que era realmente el grupo más odiado por los grupos tradicionales, donde Ramos Mejía les hace decir que están admirados del Río de la Plata, pero en su vida han visto un río. Es increíble, eran todos campesinos, venían de zonas rurales y según el autor no habían visto ni el campo ni el río. Esto es un poco la literatura del siglo pasado en Argentina. Eran muy reaccionarios, con solo leerlo a Miguel Canet uno se da cuenta lo antidemocrático que eran y el odio que le tenían al extranjero, no obstante lo cual fueron los que abrieron el camino hacia los extranjeros y no los sajones llegaron a la país. Hasta Roberto Pairó, socialista, un crítico de la corrupción, autor que merece ser leído, tampoco cree mucho en que las clases bajas, el pueblo, rural, urbano, pueda hacer nada. Lo considera poco educado, sin vocación de ascenso social, sin capacidad de lucha, es decir, casi digamos que lo descalifica, aunque señala bien la corrupción de los sectores altos. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque el cine, desde el origen, no ha tomado este modelo, sino que unánimemente se alineó a favor del pobre rural o urbano. Desde el comienzo el cine toma una tradición del Gaucho de Hernández por un lado, o de los héroes de Ricardo Gutiérrez, Hormiga Negra, pensando, no es, me dije mal, Ricardo Gutiérrez no. Estoy pensando en Juan Moreira, en los autores, las obras que a través del teatro de Podestá, un teatro grotesco, descalificaba el poder y valorizaba al gaucho que se alzaba contra el poder. Decía Podestá, Pepino en el 88, en su teatro a principios del siglo pasado, que cuanto más policías ponía para matar en escena, más aplaudía el pueblo que estaba en el teatro. Entonces le agregaba muchos extras policías para que lo mataran y entonces el pueblo aplaudía y esto era prácticamente el espectáculo que se veía en ese momento. Era toda una saga, la de Gutiérrez, muy mal escrita, pero bien actuada en el teatro. Esta es la idea que toman las primeras obras. La obra más importante del cine mudo de la época es Nobleza Gaucha, que es una historia de gauchos buenos y patrones malos. Don Gran, el patrón, es alguien que azota
a los peones solo porque están descansando. Es decir, él ve a la gente que está descansando y los azota, porque el rebenque es su poder. Por supuesto, en esta idea también es violador, es secuestrador de las chinas, y la película termina mal para él. Esta película recaudó una fortuna en su momento, la película muda, y fue una que marcó la valorización de los sectores populares. ¿Por qué esto es así? Yo creo que esto es así porque hay una tradición en la historia del cine argentino, que es que el cine argentino lo veían las clases medias, bajas y bajas. Es decir, no era un espectáculo para los sectores medios, altos y altos. Los sectores medios, altos y altos veían o cine extranjero o excepcionalmente películas argentinas. No era el público cotidiano del cine nacional. Entonces este cine estaba dirigido a valorizar al pueblo urbano rural y simultáneamente a criticar de cualquier manera al rico. Ahora, el rico en todo este periodo no es solamente el terrateniente o el empresario, es cualquiera que tenga un poco más que lo mínimo, la nada. Puede ser un almacenero que le va bien, puede ser un especulador, puede ser cualquiera, tiene más que otro, porque lo que está en la base de la película, cualquiera sea el director que uno tome, es el valor que tiene ser pobre, lo bueno que es ser pobre, y lo honesto que es ser pobre, y lo malo que es ser rico. Es decir, acá no se nos ocurre una teoría como la de Max Weber. Acá no podría haber máximas como la de Benjamin Franklin. Es decir, no tenemos un cine protestante, no tenemos un cine que valorice la empresa, que valorice el capitalismo. Ser capitalista es malo, tener dinero es malo. Este es un país católico y los últimos serán los primeros. Y esto es lo que refleja el cine. Y los que van al cine son los últimos, porque además tampoco van al cine de estreno. Están una semana en un cine del centro, pasan los barrios, el barrio sale mucho más barato y se ven las películas más baratas. Entonces, este es el cine que nosotros encontramos reflejado. No el gran rico, sino todos. Y todos, francamente, denostados. Acá no se nos ocurriría una saga como Bonanza, por ejemplo, la serie Bonanza. Sería imposible. Podríamos pensar, por ejemplo, en Viñas de Ira, que sabe alguna película, una película norteamericana. Podríamos pensar en Citizen Kane, pero nunca una película que valorizara al terrateniente. Esto no existe en el país. No hay nada igual a esto. Entonces, en cualquier antecedente que nosotros encontremos en cualquier momento, nos vamos a encontrar con esta idea. En el cine épico, en la guerra gaucha, por supuesto, podemos tener eventualmente a una persona de clase alta que es valorizada, que es Asunción, esto está tomado de Lugones, que simplemente tiene dinero, pero el valor es que convence a un oficial peruano de que se pase a la causa patriota. Esto es lo valioso de Pina Asunción, que es respetada por esto. En La Huella también tenemos una señora de clase alta, pero la señora es valiosa porque es rosista, pero además lleva armas para los unitarios, es una especie de doble agente. Entonces, con este criterio es una persona valiente y se la respeta porque hay un salvoconducto de rosas en la película. En América feudal no hay ni que hablar. En las películas como Prisioneros de la Tierra, Zafra, Esta tierra es mía, aquí no hay nada que decir. Es el capanga, el explotador, el dueño del obraje, y está ubicado en distintos lugares del país. Puede estar ubicado en Misiones, caso de las aguas bajan turbias, puede estar ubicado también en la misma zona, Prisioneros de la Tierra, tomado de cuentos de Quiroga, puede ser en Zafra, filmado en el Giro de la Esperanza, puede ser en el Chaco, Esta tierra es mía. Es la realidad que se ubica de acuerdo a la época que se filma. Si es la época peronista hay que decir que fue antes y que no pasa nada, después de Perón se puede decir que sigue pasando, pero es la explotación del obrero de la forma casi de esclavitud que tiene en toda el norte argentino, y estas películas no dejan prácticamente, no podrían dejar ningún espacio para la valorización del empresario, del capanga, del explotador o del capataz. En la comedia ligera ya se permite un poco, digamos, de mayor liviandad en el trato, porque la comedia ligera es urbana. Entonces, desde Puente Alsina, en 1935, empiezan a aparecer los ricos como tilingos, tontos, amanerados, en general afeminados, personas poco serias, nada trabajadores, verdaderamente vagos, y que viven de no se sabe qué, pero explotan al pueblo. Esto aparece en Puente Alsina, que es una linda película porque muestra cómo se fue haciendo el puente, que luego se llamó Uriburu y hace nuevo Puente Alsina. En La Rubia del Camino se pinta nuevamente una tilinga de clase alta, que luego se santifica porque se encuentra con un camionero pobre y ahí confronta su ciclo, su grupo social con
la pobreza que es verdaderamente la ética del momento, luego por supuesto termina con El camionero. Una película verdaderamente interesante es Caprichosa y Millonaria, que es la película más, digamos, cáustica que hay sobre la clase alta. Es hasta la ridiculez, porque la hace Enrique Santos Discépolo. Enrique Santos Discépolo era una figura fundamental en la literatura y en el tango popular, el canto popular argentino. Y en esta película que él dirige, que es bastante mala en general, lo valioso es la forma ridícula en que presentan los sectores altos. Los sectores altos viven como Versalles, tienen pianistas, tienen orquestas, se burlan de los pobres, santificándolos por el arte, los hacen bailar en malla y les dan un plato de comida. Los sirvientes son gritados, escupidos, empujados. El dueño de esta casa vive en Estados Unidos y manda saludos a los favorecedores de América del Sur a través de un disco. Es francamente una ridiculez absoluta en la cual Discépolo marca todo el odio que tiene a los sectores altos en una imagen que no responde realmente a cómo vivían los sectores altos en Buenos Aires, porque nadie vivía así, es decir, era prácticamente imposible vivir de esta manera. Y vivían de otra manera, pero no de este modo tan ridículo. También hay varias más, Joven, Viuda y Estanciera, Isabelita, todas están en la misma tesitura. La clase alta es pintada como parasitaria, a veces aparecen algunos nobles italianos que se juntan en la misma clase, desprecian, es interesante. En una de estas películas, creo que es en La Rueda del Camino, un personaje que hace Enrique Serrano, un actor cómico de la época, es un conde italiano. Cuando lo conoce el camionero, que es el que quiere ser novio de la joven rica que él pretende, le dice, pero es un descamisado. Nosotros tenemos la idea de que la palabra descamisado se puso de moda en el peronismo como un desprecio y que luego se tomó como una bandera por los peronistas. En realidad la palabra es anterior, es bastante anterior. Existía ya como un desprecio, y se ve por lo menos en esta película, que está usada como 15 o 20 años antes como un desprecio. Como descamisado, es un pobre, es un tipo, se lo dice directamente como insulto. Es interesante notar que la palabra no fue creada en la década de Perón, sino que es anterior. El mismo modelo de Elvira Fernández, vendedora de tienda, un poco peor que Gente Bien. Gente Bien es una película muy dura porque es la historia de un señor de clase alta que tiene un hijo con un amante y entonces lleva al amante y al hijo a vivir a su palacio, donde está toda la familia. Entonces el nene baja por una escalera, tiene 3 o 4 años, baja por la escalera, aparece en la fiesta. Entonces la actitud con el nene y después la discusión jurídica con el nene, donde dicen saca esa cosa de ahí y dejarlo en la guardería, hay un desprecio absolutamente total respecto de este niño bastardo que molesta a los sectores altos. La película tiene esto de bueno dentro de la liviandad que tiene, está hecha por Hugo del Carril, es una película interesante. Y estas películas hacen todas acordar a un tango, que es del año 29, que es Niño Bien, que es un tango que se cantó mucho y que todavía alguno lo debe recordar, de los viejos argentinos, que decía, porque usás la corbata carmín y allá en el Chantecler la vas de bailarín, te mandás la viaba de gomina, te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Es decir, la letra del tango Niño Bien es de alguna manera la condensación de la imagen que tiene el rico en toda esta literatura popular, cine popular y el tango que por supuesto lo refleja. ¿Cuánto tiempo tiene? Muchas gracias. Los pobres y esforzados meritocráticos. Bueno, acá podemos dejarle algo. Pasó en mi barrio una señora que atiende su local, su marido cae preso por un homicidio que no cometió y Tita Merelo era muy buena en eso, tanto en puestera como en almacenera, etcétera, muy buena actriz. Y entonces ella lleva adelante el despacho de bebidas, etcétera. Y esto es valioso porque son todos pobres, están reivindicados, luego el padre se reúne con los hijos, van todos al fútbol, que es lo que los une en una película popular, en cuyo caso el esfuerzo de la almacenera está ratificado porque ella fía, ayuda a las que están en peor condición que ella, es decir, toda una situación de solidaridad social donde los ricos no aparecen. Ahí aparece como descalificado el sistema judicial en general. La incomprensión del italiano, el marido de la puestera, no entiende los términos jurídicos, no sabe declarar, finalmente queda atrapado y va preso por un homicidio porque no sabe bien, la mujer se lo dice, vos no entendés lo que te dice, no hablas en castellano, el abogado un delincuente, entonces termina preso por todo esto.
En ese sentido, también hay un ataque al establishment, en este caso, el establishment jurídico. La descalificación del trepador se ve claro en La guerra la gano yo, una película del 43 de Mujica, donde un almacenero que tiene algo muy opuesto, casi una proveeduría, entra en la especulación de la guerra y se hace un financista internacional, vendiendo primero neumáticos, que era efectivamente un producto escaso en la guerra, y luego vendiendo algunos productos químicos raros, con lo cual tiene una fortuna extraordinaria. Por una cuestión particular, que es el riesgo de vida que corre su hijo en la guerra, no sé por qué está listado, luego vuelve y termina en el almacén. Sin embargo, como esto lo hace Pepe Arias, que es un actor que tiraba un manto de aceite en cualquier situación grave, termina queriendo ser un comerciante honesto, vendiendo los envasados a un precio más bajo y viendo que la gente no se lo compra y dice, ¿por qué lo ha rebajado? Si lo ha rebajado no debe tener calidad o debe estar vencido. Entonces él, al final de la película, hace un guiño al espectador y dice, en este país no se puede ser honesto. Con lo cual, la película indica que él va a seguir haciendo lo mismo. Eso termina la película. Ahora, más adelante continúa esto ya con otros protagonistas. Detrás de un largo muro es una película post-peronista. Durante el peronismo tenemos alguna película de Sonra, por ejemplo, donde nos habla así también del hombre de clase alta que embaraza a la mujer, tanto totalmente dramático, muere la mujer después del embarazo, y el niño se salva porque en la época peronista los niños peronistas se salvan. Sobre todo porque está todo perfectamente armado para que el niño tenga un futuro peronista. Pero todo lo demás muere, incluso la madre. No sé por qué matan a la madre, podría haber salvado a la madre, hubiera sido mucho más agradable, ¿no? Pero también matan a la madre. Es una verdadera desgracia. No nos quedamos contentos. Ahora, detrás del largo muro muestra la explotación de las falsas ventas de los lotes y las casas urbanas cuando el proceso de inmigración ya está muy asentado. Es decir, después del ocultamiento de la Villa Miseria, durante toda la época peronista que venían de bastante antes, acá hay una especie de destape y se muestra lo que es realmente la vida en la favela y cómo los explotan con ventas falsas de lotes y de tierras para que ellos puedan construir. La película está más o menos hecha, se vio como una película antiperonista porque mostraba algo que no era vinculado con el peronismo. Estaba hablando del año 58, época de Frondizi, y venía de antes también. No es esto. También muestra cómo zafar de esto. De las hijas inmigrantes de la pareja que llega, una se zafa haciendo pareja con un hombre mucho mayor que ella, que la lleva a un departamento. Cuando viene la hermana, aprieta el botón del baño y dice, este ruido, para mí, el agua corriente que cae, es la música más maravillosa que he escuchado toda mi vida. Y eso justifica que yo esté acá, sin tener un baño instalado, por ejemplo. Y la otra sigue en la fábrica, no tiene ninguna salida, y la tercera vuelve al campo a hacer una vida rural de la cual quiso zafar. Es una película interesante. Ahora, voy a terminar esto, porque no quiero excederme para no recibir reproches, con las películas de Torre Nilsson y Beatriz Guido. Torre Nilsson y Beatriz Guido, él como director, ella como autora de la novela o del guión, hicieron una serie de películas que todas tienen el mismo tema. Es la caída inevitable de la clase alta y un futuro abierto, no se sabe a qué, pero básicamente el fin de una clase política, económica y social. Primero la Casa del Ángel. La Casa del Ángel, ambientada en los años 20, muestra una clase decadente donde se quieren mantener costumbres, el duelo, etc. Y una fachada pseudo-católica que más parece española que argentina, pero donde las mujeres se violan y donde no hay ningún respeto real. Es esta hipocresía de los sectores altos con un montón de mujeres santurronas que de esta manera ocultan la realidad que viven. La Caída, otra película también de la misma tesitura, siempre en estas películas hay casas muy grandes, oscuras, tétricas, que ocultan secretos terribles de clase o de época. Fin de Fiesta es una buena película porque remite a una política que él quería, el autor decía fin de fiesta, la fiesta no acabó, es la política criolla, la política de comprar con un vaso de vino, un chorizo, ahora sería con una zapatilla, pero siempre sería comprar el voto, comprar a la gente, tener matones a sueldo, es decir, manejar las elecciones del pueblo. Es decir, el caudillo del pueblo ya no tiene, por supuesto, esta característica, pero sigue existiendo el puntero del caudillo de la misma manera. Esta política criolla no se acabó en el 57, ni en el 67, ni en el 97, ni en el siglo XXI. De todas maneras, yo creía que iba a cambiar. La mano en la trampa es también película que oculta un gran secreto, una mujer encerrada en una pieza. La terraza
es lo mismo, pero ya en la clase media alta. Un conjunto de jóvenes que salen a una terraza que tiene una pileta del barrio norte y que, como no saben qué hacer, hacen una especie de revolución para que no lo saquen de la terraza. Una revolución anárquica, pero la verdad que esto no es ninguna revolución, donde muestra que además de inútiles, no tienen una meta, le falta la meta revolucionaria. En el mismo sentido, y ya con un corte anarquista, queremos dar la cara de Martínez Suárez. Martínez Suárez hizo una película sobre un guión de David Viñas, que hizo la novela al mismo tiempo que la película. Es anarquista y es nihilista, porque ataca absolutamente todo, no queda nada. Ataca el cine, ataca la literatura, no queda prácticamente nada. Ataca la política, el socialismo. Es una película realmente que arrasa con todo. Pero muestra lo que era el ámbito urbano en la década del 50, primera década del 50. Por ejemplo, el antisemitismo aparece en esta película como aparece en La terraza. El antisemitismo que era muy fuerte, por ejemplo, el estudiante en la película estudia ingeniería y está ambientado en lo que es la vieja facultad en la Manzana de las Luces. En la novela estudia Derecho y hay escenas muy fuertes en la Facultad de Derecho de luchas, de peleas que hemos vivido nosotros como parte de esa generación, hemos vivido esto, incluso asesinatos de alumnos acá, y la pelea entre la derecha y la izquierda, que está reflejada también en otras de las películas de Ferrer. A veces los dejaban filmar alguna escena, a veces no pasaban del hall central, pero estaba ambientado en la facultad. Y pienso yo que más allá de que dar la cara, nadie da la cara, de acuerdo a lo que dice Martínez Suárez, cada uno sigue su vida, el ciclista, el cineasta sigue su vida, y también el estudiante de Derecho, que va a terminar estudiando Derecho y Ingeniería, va a seguir su vida. No hay salida. Perfecto. Paula Cautiva, con Susana Freire, de Ayala, de Francisco Ayala, muestra así lo que ellos creen es la decadencia total de la clase alta. Ya han vendido la estancia, les quedó el casco, hacen representaciones, es decir, hacen tour para turistas, ella ejerce una prostitución de alto nivel, es decir, como que ya está en una decadencia total y mantiene la fachada, filmado en el barrio norte, lo que muestra Ayala es una gran xenofobia para el turista, es decir, parece que ir a comer un asado o ver una buena representación histórica de gauchos es algo francamente repugnante. En realidad el viejo que lo hace, el viejo que está parado en 1910, es bastante inteligente. Tan vivo es que tiene una bóveda en la Recoleta y hace enterrar a tipos que quieren figurar y después lo saca y cobra por enterrarlos ahí para sacarlo después. Así que es muy vivo. Ya que no sabe qué hacer con la bóveda, usa eso. Entonces ahí aparece ridiculizado un cualquiera que lleva un montón de gente, la familia de un montón de gente al entierro de lujo en la Recoleta, y a las 2 horas sacan el cadáver y lo llevan a un depósito y él cobra por hacerlo. Es un verdadero vivo el viejo. Ahora, yo no lo cuestionaría, está bien ubicado. En cuanto a Paula, está cautiva de su clase. ¿Qué viene después de esto? Y bueno, películas de menor nivel que hablan de una clase ya perdida, que es clase media, los jóvenes viejos, de Kuhn, por ejemplo, jóvenes que no saben qué hacer, que van a Mar del Plata, a buscar mujeres. Tienen mucha suerte, aparentemente, que no teníamos los jóvenes de esa época, en el 63 en Mar del Plata. Los inconstantes hacen lo mismo en Villa Gesell, tampoco teníamos esa suerte en Villa Gesell. ¿Y cómo termina esto? Yo creo que esto termina con un manifiesto revolucionario que solo se puede encontrar en La hora de los hornos de Pino Solana. Pino Solana nos anuncia en La hora de los hornos un apocalipsis absoluto, donde caen rayos sobre el cementerio de la Recoleta, donde la música de Liszt y de Beethoven está absolutamente liquidada. Es casi una revolución maoísta. Nos plantea una destrucción total del mundo burgués, del capitalismo y de la cultura. Por eso La hora de los hornos hay que mirarla con mucho cuidado, porque Pino Solana la ratificó cuando la volvió a editar en el 83. Creo que esto sigue con los movimientos armados a partir del año 68. Es decir, que pasamos de una reivindicación del pobre, un ataque al rico, la caída presunta del rico y finalmente una revolución que no se dio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. A mí me da mucha lástima cortarte con el tiempo, porque tenemos muchas otras exposiciones interesantes para escuchar, pero la verdad es que uno seguiría oyéndote horas y horas. Impresionante. Aparte de que cada vez que uno te escucha a vos se da cuenta de todas las películas que no vio, todas las películas que hay que ver y que no se vio. Voy a hacer un monopolio muy poco elegante, pero te quería preguntar una cosa. Esa imagen de el rico
planteando esa imagen ridícula, agresiva, etcétera, que planteabas en el cine pre-peronista, a tu juicio, como sociólogo, ¿ha incidido de alguna manera en la adhesión popular al peronismo? Yo creo que sí porque se va acentuando cuando se acerca el peronismo. Es decir, por ejemplo, en Elvira Fernández, vendedora de tienda, Elvira Fernández es la hija del dueño de las grandes tiendas Durán, que llega de Estados Unidos y encabeza un movimiento huelguístico porque el señor Durán considera que los obreros han vivido mucho tiempo a costa de él. Entonces comienza un movimiento de huelga, aparece policía persiguiendo la huelga, aparece la falta de un sindicato. Es decir, casi me está anunciando lo que va a pasar poco después. El sindicato de comercio no existía, los echados no tenían de qué vivir. El sindicato de comercio se creó en 46, la película es poco anterior. Es decir, sí, creo que puede haber influido. Ahora, Romero, que es el que más hizo estas películas, no plantea una lucha de clases, plantea en última instancia una alianza de clases por el matrimonio, por el acuerdo. Es decir, no va mucho más allá, no se pelea con la clase alta. La clase alta de Romero se llaman Rodríguez, Pérez, Fernández, ni siquiera se atreve con los apellidos, sabemos perfectamente cuáles son los apellidos. Él trata de presentarlo y luego dice, bueno, la salida es que el rico se case con la pobre, o la rica se case con el pobre. Es decir, una salida para fin de semana, pero sin ninguna duda de lo que está fuertemente planteada. Y creo que sí, participa. ¿Preguntas? Sí. Sí. Yo me quedé como pensando en la primera parte de tu exposición, cuando dices que quizás trasladar problemáticas o categorías actuales a la revisión de material fílmico filmado en épocas en las que no especulaba expresamente en los discursos abiertos, en los debates abiertos, puede no ser una maniobra valiosa de interpretación. Y ahí me parece que diciendo, porque la problemática, además la señalaste claramente, no es el problema, por ejemplo, de la homosexualidad. La homosexualidad, que está erradicada de los discursos públicos, encuentra irremediablemente salida, porque es una realidad que no solamente existe, sino que genera discursos normalmente peyorativos en la cultura popular, y encuentra irremediablemente una salida en este tipo de productos, así que de productos culturales del momento, porque no encuentra salida en el discurso público. Me parece que es muy interesante ver cómo se filtra la problemática actual, porque en ese momento no lo era, en textos que no buscan hacerlo, pero sin querer, de manera inconsciente lo abordan, no pueden dejar de hacerlo. Yo me refiero a una película que fue muy analizada y muy distorsionada de los objetivos, que fue Vidalita. Vidalita es una película con Mirta Legrand, donde ella es la nieta de un hacendado que quiere tener un nieto, porque fue criado en un colegio de monjas, entonces para presentarse al abuelo se disfraza de gaucho, se disfraza de hombre. Pero es una mujer, y es una mujer como que está enamorada de un capitán. Entonces toda la película, ella demuestra que puede ser como un hombre, pero es una mujer. Ella puede domar un potro, puede bailar el malambo. Ahora, hay interpretaciones que dicen que ella termina siendo hombre y enamorándose de otro hombre, del capitán, no sé cuánto. En realidad, ella es mujer. Y lo ridículo de la película es que el abuelo dice, bueno, si fuera hombre, que se case y el casamiento se va a anular igual, pero si yo estoy corriendo el riesgo de que me fusilen porque salió a hacer una incursión para matar indios, que se case y el matrimonio no vale nada. Pero ella en todo momento es una mujer. Hay interpretaciones, he escrito mucho actualmente, diciendo que es el comienzo del análisis de la homosexualidad en el cine argentino. Para nada. Yo lo que veo es que ella actúa como mujer, y a veces celosa, separa a los hombres y actúa con fuerza, pero no deja de ser una mujer. Es decir, no hay confusión. La crítica en su momento fue que, de hecho, Sarlasky, con la última película que filmó en la Argentina, se tuvo que ir después de esta película, que atacaba el machismo de los gauchos, porque una mujer podía hacer todo esto, y atacaba también el valor que tenía la gauchesca, lo burlaba un poco. Entonces, a la iglesia no le gustó una mujer disfrazada de hombre, y a los nacionalistas no les gustó que se burlara de los gauchos, pero no hay. Yo he leído discursos que no tienen nada que ver, yo he visto la película, pero no tienen absolutamente nada que ver con el tema. Por eso digo, interpretaciones con conceptos sobre gays y lesbianas que ni existían en la época. De hecho, se casa como mujer y hombre, no como hombre y hombre. Nunca ella es más que una mujer. En ese sentido lo digo nada más. Por eso, pero bueno,